Saludos mis amigos, Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a este su espacio, Líderes Eternos. Tenemos gente VIP, señores, mirándonos. Gente muy importante para nosotros. ¿Es así o no, pastores? No, pero indiscutiblemente. Muy importante para nosotros, la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue. Cualquier comentario que quieran hacernos, cualquier cosa que entiendan que tienen ciertas diferencias, lo pueden escribir de manera amable. Les recomiendo disentir con gracia. Cálmese, bájese. Cuando vaya a escribir, bájale dos. Cálmese y hágalo con gracia. El pastor Ariel vino de más. Oh, wow. Aquí tenemos a nuestro hermano Jonathan, pastor Jonathan, que no pudo estar en la no me abrieron la puerta, quiero comunicarle todo. Yo vine y toqué, ladré allá afuera y ladré. ¿En serio? Dios mío. Me preocupó lo que ladraste. No, estuvimos un poco derribados con la gripe y después se nos juntaron. Pero tenía una toperruna entonces. Porque ladraste y todo, imagínate. Aquí tenemos al pastor William Salas, desde Venezuela para el mundo. Oye, eso es lo que faltaba. Tú eres más dominicano que venezolano. Bueno, señores, aquí estamos aplatanados con esta gente. Nos invitó a comer y no nos dio cachapa por ningún lado. Lo que da frito y mangú. Frito y mangú y aguacate. El pastor Malaquía tiene una visita muy importante que nos va a presentar. Toda la palabra suya, pastor. Yudel Quisnadal con nosotros, mi esposa, mi amada madre de Laura. ¿Quién? ¿Tu esposa? Ya lo sabe. ¿Por qué usted cree que usted lo ve controladito? Ahí no se ha movido de ahí. No, yo estoy tranquilo. Un hombre que no deja de pasillar aquí. No sé si tuve que me parezco a Jonathan cuando la dama vino. Como que tengo un perfil. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí, de verdad. Y como dice el pastor, si usted va a disentir, disienta con gracia. Entonces ustedes también, por favor, tienen cañones con gracia. Trátenmela bien. Dios persigue. Trátenme bien. Señores, tiren la piedra y no escondan la mano. Por favor, identifíquense. ¿Qué será que hoy todo el mundo está pidiendo misericordia? Yo quisiera disentir de eso realmente. La gente debe tener el derecho a decir lo que quiera decir. Con gracia. No todos lo van a decir bonito. Bueno, eso sí, pero le estamos dando el consejo. No todos. Lo que pasa es que decir lo que usted quiera decir no lo obliga a decirlo de mala manera. Pero ¿en qué régimen estamos entonces? ¿En qué régimen? Es una democracia. Eso la gente debe decir la cosa como puede decirlo. Lo que pasa es que en la democracia también decir las cosas como no se deben traer consecuencias. Claro, porque tú violentas el derecho de Jesucristo. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando un tema interesante. Estuvimos hablando de la elección en el liderazgo. Y fue de verdad que fue muy edificante hablar sobre el tema de la elección. Y uno de los puntos que dejamos muy claros y establecidos, según vimos algunos ejemplos bíblicos, es que cuando Dios te elige para ejercer alguna obra dentro del liderazgo, del ministerio, tú no lo sabes. Tú no te das cuenta cuando fuiste elegido. Tú te das cuenta que fuiste elegido cuando eres llamado. Pero hoy vamos a seguir hablando de la elección. Todavía no vamos a entrar en el llamado. Pero, por ejemplo, pusimos el ejemplo de David, que estaba en el campo con las ovejas, cuando ya Dios lo había elegido. El ejemplo de Jeremías, Dios le dijo, en el vientre de tu madre te elegí. El ejemplo de Moisés, que había sido enviado para libertar el pueblo de Egipto a esta tierra. Nació para eso, pero él no lo sabía hasta que tuvo casi 80 años. Pastor, discúlpeme que le interrumpa. En su resumen, bueno, muy interesante. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con lo que usted está hablando, pastor? Que a mí me llama poderosamente la atención eso de que, de momento cuando enfocábamos en el programa pasado la elección, yo me fui a lo que tradicionalmente conocemos de la elección con relación a lo que es salvación. Pero es bueno hacerle ver a todos y a los que nos ven y nos escuchan, por supuesto, que tocamos un punto relacionado con la elección para el asunto de ejercer el liderazgo. Y algo que me llamaba la atención es que usted dijo de manera radical y contundente que hay mucha gente incluso que está fuera del redil ahora mismo, que fue electo desde la perspectiva de Dios y que esa persona lo ignora. Y usted mencionó a alguien muy famoso aquí en las redes. Alguien, yo no sé si recuerdan el nombre que usted mencionó, famoso de alguien. Santiago Matías mencionaba. Algo así. A los Fokker, algo así. Entonces, Malaquía dijo, sí es verdad. O sea, alguien que de momento ejerce un liderazgo y que tiene una vocación para algo y que de momento está ignorando lo que Dios ya determinó, porque lo que hace ver el pastor es que Dios ya determinó, y cuando Dios determina no hay marcha atrás. Sí, lo mismo lo vimos con Eliseo, que Dios le había dicho a Elías en la cueva, tú no te vas a morir ahora, todavía te falta elegir a Jehú como rey de Siria, a Eliseo como tu sucesor, pero Eliseo no lo sabía, ni Jehú tampoco lo sabía. No lo sabía. Y entonces vemos esto en el liderazgo, en toda la Biblia, donde Jesús
elegía, por ejemplo, dice que pasó toda la noche orando y al otro día eligió a 12, pero esos 12 no sabía que ellos iban a ser los 12 elegidos. Dios lo había llamado anteriormente cuando estaba, por ejemplo, pescando, cuando estaba bajo la higuera, pero andaban dentro de la multitud. De repente Jesús se para un día y le dice, tú y tú son mi círculo íntimo. Yo quisiera abordar en esa misma temática dos aspectos que considero importantes en el tema de la elección. Lo primero es por qué eres elegido. Y esto lo podemos ver a través de la historia de Zaqueo. Y lo segundo sería, ¿qué debo hacer para ser elegido? Entonces, el sustento de la primera es la historia de Zaqueo, porque cuando Jesús va donde Zaqueo, primero Zaqueo no tenía idea. Zaqueo tenía el deseo de ver a Jesús y conocer a Jesús porque se había dado una situación. Sí. Mateo había sido llamado de la mesa de los tributos y dice la Biblia que se paró y dejó todo y se fue y siguió a Jesús. Siendo Mateo uno de los mejores empleados que tenía Zaqueo, porque Zaqueo era Claro, un jefe. el jefe de todos los publicanos. Entonces era el jefe de Mateo. El máximo corrupto de ese entonces. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Zaqueo comienza a preguntarse por qué este hombre deja todo, los beneficios, y se va, y eso comienza a generar en él la curiosidad, pero todavía él no sabe que él no anda buscando a Jesús, sino que Jesús lo anda buscando a él. Y él no lo sabe. Y él no lo sabía. Exacto. Entonces, Jesús tenía un propósito con él. Había una situación que resolver y una crisis no solamente espiritual, sino también una situación social que Jesús quería resolver con el tema de algunos abusos que se estaban cometiendo con las personas a la hora de cobrarle los impuestos. A veces no analizamos esta parte, pero Jesús resolvió un problema que tenía mucha gente. Varios, lo mismo resolvió cuando entró al templo dando latigazos, resolvió un problema social. Una pregunta. Ahí viene Malaquía, Dios mío. Ahí viene Malaquía. Una preguntita así sencilla. Él está tímido. ¿Quién elige? Estoy tímido, Judith, aquí, imagínate, ya me suena. Es que lo tienen cuellito corto ahí. Mira cómo le está mirando. Cada palabra que sale de su boca tiene que ser bien medida. Estoy bajo amenaza. No se lleven. Que Pero yo producción soy está gozoso, ¿vale? No, el punto aquí, Pregunte, paz. lo que quiero ver es, porque hay personas que son increíblemente exitosas dentro y fuera del ministerio y ellos mismos tomaron la decisión, nadie lo llamó en ningún momento, ellos lo saben, se prepararon para eso. ¿Usted no cree que existe ese tipo de personas? Pero que ellos creen que tomaron la decisión. Sería Correcto. Tienen iglesia llena no, y, es correcto, y tienen mucha porque gente detrás. hay algo que hablamos y fue como un preámbulo Sí. y que lo vamos a hablar en el tema del llamado. Es que aunque tú seas elegido en un momento en que tú no supiste cuándo fue, Dios te eligió. Pero cuando Dios te llama, lo hace de 50,000 formas diferentes. ¿Cómo Dios llamó a Gedeón? La gente empezó a ver a Gedeón formando un ejército, tumbando los dioses de su papá. Para la gente... Disculpa, pastor, ¿Gedeón ya en el llamado o Gedeón como el... No, en el llamado, Ok. que es respondiendo a la pregunta del pastor. Para la vista pública, Gedeón empezó a hacer por él, porque inclusive fueron a la casa y le dijeron al papá, búscanos a Gedeón, porque él no debió hacer eso. Para ellos fue una iniciativa propia de Gedeón, pero nadie vio al ángel hablando en el patio con Gedeón. Entonces muchas veces podemos ver como que una iniciativa humana, pero realmente hubo un llamado en algún momento. Eso suele pasar, eso es verdad. Eso es lo que sucede. Ahora hay una situación. Disculpa, varón, Jonathan la dama estaba que está aquí. planteando el hecho de que para qué Dios nos elige, ¿verdad? Y por qué Dios nos eligió. Ahora bien, después de la elección, hay un asunto que se da entre la elección en el momento que me eligen y otro extremo es cuando yo comienzo a ejercer para lo que Dios me eligió. Pero en ese medio yo entiendo que hay un trecho que la gente sí o sí tiene que recorrer y es el trecho del proceso. El proceso. O sea, Dios te elige, pero antes de llevarte a ejercer para lo que Él te eligió, Él tiene que procesar primero. Te prepara. Tu espíritu, tus herramientas humanas. Por eso hay mucha gente que lamentablemente en medio de la elección se equivoca y comienza a ejercer sin la debida preparación y al final fracasa.
el proyecto que Dios de alguna forma diseñó para ti. Lo podemos Eso explicar no con la se adelanta. experiencia de Claro David, que ¿verdad? Sí, David La fue un experiencia de David. procesado. Dios eligió a David cuando era prácticamente un adolescente. Pero eso no parece siempre así. Pero Hay gente espérate, que son ok, de una No, vez. yo pero creo que hay no hay gente una que son sola de una vez, persona pero es que que haya sido bíblicamente elegido que no haya sido procesado. hay un patrón bíblico para eso. Vamos a ver eso. Dios llama a David en un momento de su adolescencia y no es hasta años después 20 años cuando él después. comienza a ejercer su Y comienza reinado. a- Dios te eligió como rey, y es José verdad. Pero 20 años después de haber pasado Un proceso. un proceso, Una ruta. un proceso terrible. Dios 50%. Dios llamó a Bueno, por eso. Moisés, sin embargo, Dios lo procesó en el desierto y lo procesó con Yetro, su suegro. Y lo- José duró casi 30 años con 2 sueños en la cabeza y pasando trabajo. ¿Qué tiempo duró Pero no Eliseo? solamente Eliseo, pero Eliseo ¿Qué tuvo sus tiempo duró pruebas. Eliseo? Eliseo tuvo No, sus pero ven pruebas. acá. Dios porque eligió a los discípulos, por ejemplo, Jesús los eligió, sin embargo, Él les dijo antes de, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el vosotros. Pero Espíritu explíqueme el fenómeno Santo. Eliseo. El fenómeno entonces. Eliseo fue Es que probado. Eliseo no empezó a ejercer de una vez. Claro y, no, que y fue no. probado. Primero No. Eliseo fue ayudante de Elías. Es Exacto. así Y la es. Biblia no recoge todas las vicisitudes que quizá tuvo que haber pasado en ese proceso, pero también la Biblia sí recoge que Elías lo puso a prueba antes de entregarle lo que él pidió. Claro. No, y que Quédate ese aquí, fue que su yo voy- Eliseo tuvo un Claro. excelente mentor, No, no, Elías. y que- Elías no, hizo pero su que Quédate papel. aquí, ese que yo fue- ahora voy para tal sitio. Y dice, no, Ajá. no, yo no te dejo. Ese fue su No. proceso, señores. Ese fue su proceso. Eliseo. Quédate allí, que no. Elis- yo no te dejo. Eliseo- Ustedes me están encajonando a Dios, Judy, tú, Jonathan, y ustedes me están encajonando a Dios. ¿Cómo así? Sí, me están encajonando a Dios. Lick. Sí, espérate. No, diría él. ¿Cómo? Dios mío. Me están encajonando a ¿Dónde Dios. está él? Aquel debe esperar un tiempo para preparar para tal No, cosa. encajonando él no- a Dios en que él debe, no. Analizando retrospectivamente que Dios ¿Cómo lo hace? siempre ¿Cómo es una actúa de esa retrospección? forma. Hay un una patrón retrospección. bíblico. Hay un Señores, patrón. recuerden que No me encajonen nosotros. a El Dios. apóstol Dios está por Pablo, encima de podríamos eso. decir que fue más rápido que Eliseo, Óyelo ahí, Pablo fue pero rapidísimo. tuvo un proceso. Primero quedó ciego. Exacto. Y después de haber quedado ciego, no solamente por el momento del llamado donde quedó ciego, sino que después él tuvo que ir donde uno de los que él solía perseguir Así es. y Entonces- humillarse delante de esa persona para que esa persona orara por él y Recuerden él que recobrar la el vista. tema que estamos tratando La se elección. llama Elección. principios sobrenaturales del liderazgo. O sea, dentro de eso, el primer tema es la elección. Hay 7 temas. De hecho, en lo que decía Judy, que es la posición, es el último. Ok. De la elección a la posición hay 5 pasos que se dan. Entonces, son principios sobrenaturales del liderazgo que no nos los estamos inventando, sino que, como decía Jonathan, lo analizamos. ¿Cuál es el patrón que Dios ha usado siempre para formar líderes y ponerlo a Yo lo que trabajar? quiero que usted me aclare, pastor, porque hay gente que en un momento dado, partiendo de necesidades, Pero han sido procesados. No, Ahora, que no, el, que a veces el hay tema que- del proceso, y esto quiero que le quede a todos los que nos oyen. Tú nunca vas a salir del proceso. Ahora, tú cambias de proceso. Cambios en el proceso. Tú vas de un proceso a otro hasta que te mueres. Ahora, Y eso te va dando madurez, te va dando crecimiento, te va moviendo de posición. Quizás tú empezaste aquí, pero sea entonces que Dios te quiere allá. eso es Siempre tú vas eso en es el evolución, proceso. Y de entonces. hecho- evolución. incomprendido soy Y de yo. hay una hecho, situación con lo que dice Malaquías. Yo no lo Déjame entendí. Yo soy el darle- incomprendido déjame ahora ponerle un mismo. cotejo a Malaquías. Hay una situación con lo que dice Malaquías. Es que hay gente, Malaquías, que no es que no sean procesados, sino que tuvieron su proceso antes de que se notara su elección. Ese proceso. Ese Exacto. proceso. Entonces, por ejemplo, tú tienes el caso de... El mismo Pablo. No, y tú tienes el caso siempre de Cornelio. Cornelio. Ok. Tienes el caso de Cornelio. Cornelio ya llevaba una vida piadosa. Yo te iba a tocar Cornelio ahora, precisamente. Ah, sí, pero yo te lo tocó primero. Yo pensé que era corneta que ustedes iban a tocar, pero es Cornelio. Bendito sea Dios. Entonces, Cornelio llevaba una vida ya piadosa, ya Cornelio había pasado su proceso, era un hombre que diezmaba, era un hombre que ofrendaba. que Pero le llevaba la faltaba pobre. algo. Pero le faltaba algo, que era el arrepentimiento, el pronunciamiento de hacerse seguidor de Cristo. Y por eso, entonces el Señor le manda a Pedro. ¿Qué resulta? Que cuando Pedro llega donde Cornelio, Cornelio completa la fase, por eso Cornelio ya entró completo, pero ya Cornelio había pasado su proceso con anterioridad. Y había Es lo asumido. mismo es lo mismo de Pedro. Es lo mismo de Pedro. Por ejemplo, Dios elige a Pedro, o no lo elige, lo llama, ¿verdad? Cuando ve la luz y cae el caballo y todo. Pero ¿cuánto proceso vivió Pedro antes de eso para ser Pedro? Entonces, Pedro era un maestro de la ley. esa Y fue un regla proceso. que Pablo. usted... O Pablo. esa regla Pablo, que No, usted pero Pablo. pastor, yo te iba a decir, Dios mío, eso. Y no Pablo. Señores, Pablo. yo no tengo ánimo de desentir, esa no es la idea. Pero Tú es estás que, disintiendo. no. Lo que pasa es que Dios puede
Él es Dios. Y en un momento dado, por la razón que le entienda, hacerlo todo en un solo elemento ahí mismo, o sea, partiendo de una necesidad. Sí, si eso Dios Dios- quiere Dios- agarrar a Judy ahora mismo, la prepara y ahí mismo Lo que pasa es que el tema de la elección precisamente es por eso que lo estamos trayendo y va en la parte de hoy. ¿Por qué? Vamos a desacuñar una serie de cuñas que están metidas ahí entonces. Sí, ¿por qué Dios te elige? ¿Qué toma Dios en cuenta para elegirte? Y eso va a responder lo que Malaquía quiere tergiversarnos aquí la cabulla. No, pastora. Bromar, dañar nuestra mente. No. Invadir nuestra mente. No, porque es que Malaquía se ¿Qué sintió aludido toma y él Dios expresó. en cuenta para elegirte? Ahora te voy a leer este verso que está en Romanos 9:9. Romanos 9:9. Vamos a qué toma Dios en cuenta para elegirte. Sí, vamos a ver todo lo que podamos ver, pero quiero que vayan pensando ustedes y veamos varios elegidos. ¿Y en qué momento fueron elegidos? Por ejemplo, dice aquí, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien o mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y esa última parte es donde está la clave. No por las obras, Sino por el que llama. sino por el que llama. Entonces, no es que se va a presentar una situación, de repente hay una situación, vamos a coger a Sala, y lo traigo y toma, y tú vas a ser líder. Dios no puede actuar así. ¿Saben por qué? Porque Dios no está resolviendo situaciones que se presentan. Situaciones de emergencia, digo, ¿qué hago ahora? Todo lo que iba a pasar, Dios lo resolvió en la eternidad. Así A Dios es. no lo cogemos de sorpresa. Él ni- no es un improvisado. Exactamente. Claro, Sistemáticamente Entonces, organizado. ¿qué Hay dice mucha aquí? gente que piensa que la salvación de los gentiles es un plan B. No para Eso siempre nada. fue el plan A. Eso siempre Así fue. es. Desde que Eso Dios le siempre dijo a fue el Abraham, plan A. sal de tu tierra y de tu parentela, Dios tenía en la mente salvar el mundo. No, Así desde es. antes. Desde antes, claro. Génesis capítulo 3, Pero- ya Dios está pero- hablando de salvar el mundo. Claro, pero el plan se pone en marcha, ¿verdad? Por eso dice en el libro de Romanos, señores, los gentiles no son, los judíos no son hijos de Abraham, son los gentiles, porque Abraham no era judío, Así es. Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, de una tierra pagana. claro. Ni Abraham ni Isaac ni Jacob fueron judíos. Pastor, Ninguno de los yo tres. estoy viendo a Malaquía muy triste. Malaquía, te amamos. No, me sacaron de circulación. Oye, pero lo anularon. No me dejan. Pastor, esa última parte donde dice Mira, que tú, lo hermano, escogió déjame sentir. no por las obras, sino por el que eligió. Por él. Se referirá que Dios no realmente no te visualiza según tus características, sino por el plan que Él tenga contigo. Por el plan que él tiene, él Léalo para de, el Para- mundo. léalo de nuevo, Ajá. pastor, por Yo favor. quisiera- No contigo, porque mira, ¿Qué versión es esa, pastor? la King James, no. O sea, Dios no, Reina me va, Valera. Dios no me va a llamar La por Reina mis Valera, yo sabía. capacidades, no me ¿Qué va a capítulo llamar tenemos por, aquí? por... Capítulo por- 9. 9:11, donde está. Oiga, como dice, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? Que Dios tiene un plan, una cosmovisión, un plan global, y dentro de ese plan global tengo elementos que voy a ir usando para llevar a cabo mi plan. Y tú eres uno de esos elementos. Entonces, ven, te toca ahora, como le dijo el tío de Ter, Mardoqueo. Mardoqueo. ¿Quién sabe si tú llegaste para esta hora? Ajá, sí, se puso en evidencia luego que sí. Entonces Dios te tiene para una hora determinada, no por ti. Óigame, que es el gran error que el liderazgo y la gente comete. No, Dios tiene un plan para ti, el plan que Dios tiene para ti viene, se va a poner en marcha, no te preocupes. Dios no tiene un plan para ti, el único plan que Dios tiene para nosotros es salvarnos. Dios Creo tiene que un plan para, y para punto. entender mejor el contexto, tendríamos que leer el verso 12. Sí, sí, Para que se exacto. entienda sí. más claro de lo que se Ujú. está hablando. Sí. El verso 12 dice, él estaba aquí pero se fue, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, se refiere, dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú Libro de aborrecí. Malaquía, capítulo 1, verso 2. Malaquía 1, 2. A Jacob amé y aborrecí a Y Saúl. aborrecí a Y ellos Saúl. no habían nacido. Y no habían nacido. Que es lo que yo le digo, le explico a veces, digo, no, Dios hace su selección. No, porque digo, Dios hace su Exactamente. selección. Esaú no había hecho nada para ser desechado. Así es. No No, había porque él vendió su nacido. primogenitura, señor. Pues No había fue nacido. 40 años después de nacido.
O sea, estamos hablando. Y esa venta de primogenitura y esa bendición que le tocaba a Esaú y se la dieron a Jacob estaba dentro del propósito, dice ahí. Dentro del Porque propósito de ¿A Dios. usted no le parece que ese No, porque concepto... hay gente que crucifica mucho a Esaú. Yo quiero redimir un poco. Yo quisiera, Jonathan, que tú te no, coloques... a Esaú. Y a él le tocó su No, colita. Le de la tocó su bendición. colita. Yo hay quiero gente- redimir a hay Esaú gente que lo porque está Esaú. escuchando. Por favor, dejemos que para que se No, no, exprese, no, porque habla si no, mala me lo tierra. estás- Lo que pasa es que yo No, y creo me lo que- estás adulando. Que yo creo que hay gente que lo está escuchando y que por razones no espirituales o teológicas, sino por lógica natural, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un Dios de justicia va a establecer en la eternidad a aceptar y rechazar? Y no iguales, lo amo iguales, lo acepto Mira, iguales. Dios lo es ama. un precepto de algunas No, no. religiones incluso. Pero espera, Eso Dios estamos hablando de los religión. ama, espérate, Dios los espérate. ama de manera igual. Pero Dios tenía un propósito que nosotros tenemos que entenderlo. Y como dice el pastor Ariel, hay que verlo no desde la Perspectiva visión humana. de la perspectiva humana, sino de la perspectiva divina. Y Dios no, dice, ¿y no será más bien que la gente que tradujo esto inicialmente de los originales griegos que tal utilizaron el término no correcto? no, eso hay que No, preguntarle, ahí- eso hay que preguntarle a la Eso es producción. místico religioso. Pero, lo que tú pero dices. en los hechos tendrían que haber utilizado no el término incorrecto, Para que yo sino te que amo. haber plasmado la historia incorrecta. Es lo Porque que- eso Porque se está la da historia. en Abraham con Ismael e Isaac. Exacto, claro. Eso se da en Isaac con Jacob y Esaú. Y Esaú. Eso se da en Jacob con Con José. O José. Eso Entonces- se da, y no solamente con José, sino que luego le quita Con la Benjamín. primogenitura a Rubén, que le correspondía, y se la da. Entonces Dios Ah, tiene bueno. favorito. Entonces, Dios tiene favorito. según ese Eso concepto. siempre lo he dicho. No Eso es- se da, pero no de la perspectiva que se entiende en el lenguaje Favoritos. popular. Sí. Entonces, eso se da también con Efraín y Manasés, Sí. cuando Jacob le va a dar la bendición. O sea, eso es un patrón que se repite una y otra vez, porque Dios, y se da cuando va a ser elegido David como Y rey, Salomón. y cuando con Salomón Salomón era también. el que menos merecía rey. Porque Dios mira el corazón, y como hablábamos fuera de cámara, Dios conoce los corazones, aunque usted no haya hecho nada. Porque dice la Biblia que antes de que el pensamiento llegue a su mente, ya Dios lo Claro. sabe. Claro. Entonces, antes de que usted haga nada, ya Dios conoce el corazón. Claro, si nuestro- es pero- dispuesto, si Nuestro no es corazón es dispuesto. por el verso y solo Dios lo conoce. Pero claro, Pero- y quiero cerrar con esto, porque ahorita cuando... ¿No va a hablar más entonces? No, cerrar ese punto. Ah, ok. Ahorita cuando intervine, ¿Cuál es tu plan, aquí hay que William? hablar claro. Sí, sí. Cuando intervine hablaba de por qué Dios te elige, que esa es una razón, y qué hacer para que Dios te elija también es otro Bueno, punto, eso es porque la a pregunta veces, que yo me iba a hacer. ¿qué porque hacer creo que para que van Dios te elija? juntas. Entonces, hay una historia en la Biblia que nosotros siempre la analizamos de manera positiva, pero que a mí me gusta ver la parte negativa del rollo. Mira, Jesús le dice, los discípulos dicen, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Mira, ve allí a la ciudad, hay una muchacha cogiendo agua, caerle atrás, donde ella llegue, dile al señor de la casa. El maestro dice que dónde él va a preparar la Pascua, que él tiene. Un ¿Qué le lugar. dijo él? Él tiene un lugar listo. Listo. No estaba listo el lugar, Claro. estaba preparado. Entonces ese hombre, yo siempre analizo y enseño, digo, lo más seguro que ese hombre diga, déjame preparar este aposento, por si acaso el maestro pasa un día por aquí y se quiere quedar, yo Lo tener donde mismo que pasó recibirlo. con María, la mamá de Jesús. O sea, ella se guardó pura Exacto. porque había una profecía de que el Mesías iba a nacer por una virgen. Pero Sí, ella bueno. tenía su plan de casarse con José y todo eso, pero se había guardado. O sea, si tú estás... Ahora, yendo nomás para atrás de eso, ¿verdad? De que uno tiene que cumplir con ciertas condiciones que espirituales, que prepararse para la obra del ministerio, para la obra de Dios, y Dios te elige. Yendo nomás para atrás y tomando este verso y tomando todos los ejemplos que tú mencionaste, porque son muchísimos. No, excelente. Tanacaterva. Dios Él leyó el no, librito antes no de- solamente Dios te elige porque ve tu corazón y todo eso. Eso es cierto, ¿verdad? Pero, yendo nomás para atrás, lo que está diciendo aquí es que hay gente que Dios lo trae a esta tierra con un propósito marcado y determinado. Y ya es lo que hace en un momento al llamarte, pero ya te eligió desde la eternidad. Usted me quiere Pero hacer es el ver... ejemplo de Disculpa, Pablo. disculpa, ya va. Pablo Se me es vino el una, ejemplo más se me claro. vino una idea, discúlpame. Usted me quiere decir entonces, con todos esos argumentos que usted presenta, que a mí Dios me eligió, nací en Venezuela y me tiró para acá, yo quiero saber que iba... Oye, qué Y tremendo. tú no sabes dónde va a parar de aquí para allá, porque uno no sabe hasta que llega al final, como Así decía es. Judith. Yo hasta sé que nací tú en no estés Venezuela, pero mira ejerciendo- dónde Un profeta estoy. le diría, te veo con una maleta. ¿Cómo? Sí. Hasta que tú no llegas al Abra final. la mano, reciba la llave. Mira, Oh, gloria. Que te sientas y dices, wow. Tú a esto abre, fue. tú abre.
Oh, pero mira, producción no está fácil. Pero me gusta porque Malaquía volvió. Yo aplaudo eso, hermano mío, porque Malaquía volvió. Por eso es que hay gente que hoy día dice, oye, para esto me estaba preparando Dios. Exacto. Porque hay un Para momento que tú te das yo lloré cuenta. tanto, para esto yo salté Señores, tanto. sí. Malaquía, esto disculpa, yo pasé no interrumpa. Sí. Para esto yo me peleé con fulano, para esto Dios estaba Por preparando eso me mi hicieron corazón, daño, por eso salí de exactamente. tal sitio. Ay, no sigan con eso. Y Ustedes me van a hacer y llorar, salen- honestamente. y ahí, No, ahí va no, yo. no, pero Y te es salen así. hasta lágrimas cuando tú te encuentras con el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo más grande que No, le ustedes puede no pasar sigan a un con ser eso, humano. señores. Oren por mí, La yo me brisa tú arrepiento. la sientes diferente, la tarde tú la miras diferente, el sol es diferente, todo, porque tú entiendes por qué tú estás ahí. Sí. Dios tiene incluso que ¿Tú decodificar entendiste eso? patrones en nosotros en ese proceso. No, pero Claro Esto- que sí, esto es se volvió así. informático. Judy Es vino con así. todo, hermano. Mira, eso me recuerda justamente el apóstol Pablo que mencionábamos hace un rato. La Biblia dice que cuando Ananías oró por él, 2 escamas cayeron de sus ojos. Dios tenía que decodificar a Pablo. O sea, todo el conocimiento No, que él Judy traía, vino fuerte. todo Vino lo, fuerte, todo, hermano. toda la preparación que él Arrecia, traía, Diana. todo el criarse a los pies de Gamaliel, todo eso tenía que caer de sus ojos para que la luz del evangelio realmente brillara y comenzara a fluir en él como Entonces fluyó de los ahí en Gloria a Dios. adelante. Espérate, Dice, Espera, ¿qué dice quieto, la quédate palabra? quieto. Que Dios trastorna los caminos del hombre. Así es. Para responder la pregunta que tú Eso es, la hiciste palabra trastornar es muy inicialmente, fuerte. hace un ratito. Sí. Pastor, qué bueno que te acordaste de él. ¿Qué fue Sí, lo que él tuvo dijo? tuvo misericordia de mí porque Pastor, yo ¿qué estoy... fue lo No, yo voy a exponer algo y después le voy a dar el paso a Judy y después entonces hablan ustedes. Bien. Sí, porque usted Antes de que incidenta. Judy salga del apóstol Pablo, porque- es importante Sí, porque cuando no me Dios dejan le a Judy dice participar. a Ananías, ve, porque instrumento escogido. Así es. Ya yo lo había Escogido. leído. No es esto. Escogido. Ya Él no lo sabía. Él no lo sabía. Y a él le es necesario saber cuánto ¿Cuánto? va a tener que padecer por mi nombre. Pablo no sabía eso, Pablo estaba cómodo. Tranquilo. Señores, cuando ustedes explican la cosa de la perspectiva bíblica teológica, la gente no entiende eso así. Miren, es que es contradictorio. Pastor, Es déjame contradictorio. poner para yo Pastor, responder. dígale a la gente en español esto, porque... No, es la que gente- mira lo que Judy, pasa, mira lo que hablemos pasa. claro, No Jonathan, es de ese que, tema. no Yo es necesito que la gente Dios es entienda. como que ama a uno más Vamos y a a uno complacer menos, ahora. Sí. ni es como que Dios tiene favoritos, mira la En lo palabra. absoluto. No es eso, no. Dios no tiene favoritos, Tú nadie tienes una favorito. cosita Ahora, conmigo, tú sabes, pero... Sí. ¿qué tiene pasa que si tener tú relación. tienes una empresa? Y vamos a llevarlo aquí. Tú tienes una empresa, ¿verdad? Tú necesitas un contable, tú necesitas un recurso humano, A su sueldo le tú costó necesitas la un vida, departamento legal, tú necesitas un departamento de operaciones. Toda una estructura, Tú pastor. no vas a coger Ellos necesitan este equipo. que a está aquí contable, sentado. tú no vas a contratar el Sí. contable para que te dirija la empresa entera. No. No. Tú no vas a coger el de recursos humanos para No. que te dirija las No. operaciones. Si pone el contable a Ahora, dirigir la empresa no entera, es nunca va a que haber agua en el aquí botellón. No somos iguales. Ya Porque lo sabe. no hay recursos. Somos Disculpe, somos líderes departamentales todos, ¿verdad? Si tú coges el organigrama, tú te vas a encontrar al de operaciones, al gerente, al financiero, al de recursos humanos en la misma línea. Somos líderes iguales, no hay favoritos, pero estamos ejerciendo funciones diferentes. Sí, así es. Entonces Dios trajo a Moisés para libertar al pueblo de Egipto, trajo a Josué para conquistar la tierra de Canaán, trajo a David para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, para que hiciera el muñeco, para dejárselo a Salomón para que construya un templo. Trajo a Salomón para que no haga guerra, sino para que construya el templo. Y así trae a cada uno, lo elige, lo trae con un propósito determinado y dependiendo de ese propósito, te va a poner a coger lucha, que es el proceso, porque si no te pongo en esta escuelita, tú no me vas a cumplirlo con Yo lo quiero que Mire, se yo dice, quiero rescatar- No que es patrón, no, Yo va quiero- Judy, después de mí va Judy. espere, Sí, yo creo quiero que me haga una rescatar lo que edición. dijo Judy No, hace un yo quiero que haga momento. una edición con algo que Sí. dijo Jonathan. de Mire, los señores, contadores. vamos a respetar aquí. De los contadores ellos. Reglas parlamentarias, vamos a Que respetar si el ponen orden el de la contador a palabra. dirigir la No, no, empresa no. entera, no va a venir agua en el botellón, porque Edítenme nunca ese le cae chin. recursos. Edítenme chin del Cuestión de contador. orden, punto de orden. ¿Cómo La me empresa expreso? generando millones, le digo, estamos en números rojos. No. Tenemos que- Edítamelo del Es el contador. trabajo del contador y del financiero. Señores, por favor. Judy, yo- No, mira, Por yo quiero favor. rescatar algo que Dígame. dijo Judy Ajá. Sí. acerca de... Ah, no, ahora todo el cuando mundo usted- quiere hablar de Judy. Gloria a Esta Dios, es la qué invitada bueno. especial de hoy. Ella es la invitada La especial. invitada sí. especial de Judy hoy. tiene que como secundar mi idea. Exacto. Termina Claro, para que claro. ¿Tiene ya. qué? Eso ¿Cómo? es dedocracia. Claro. Oh, bendito sea Dios. No hay que rescatar la parte de donde se habla de encontrarse con el propósito, porque si nosotros nos fijamos en los hermanos de José cuando llegan a Egipto, cuando se dan cuenta que José, que el señor de la tierra, como le llamaban, El ¿verdad? jefe árabe. El jefe era El el Sí, tipo que ellos habían que- metido en una cisterna y que lo habían intentado matar y lo vendieron como esclavo. Al principio yo no sabía nada de eso. Fue No, después cuando que. se enteraron. Ah, bueno. ¿Qué pasó? José Estaban- lo hizo entender. Dice la palabra que estaban todos asustados. Ujú.
Sí. Y José le dijo, tranquilo, yo no tengo ningún problema con ustedes porque para esto el Señor me trajo aquí. ¡Wow! Para que en este tiempo yo pueda salvarle la vida a muchos. Si José entendió su propósito, y cuando nosotros entendemos el por qué Dios nos ha elegido, incluso cualquier raíz de amargura o rencor que pudiera existir por aquellos que en algún momento nos hicieron daño, tiene que desaparecer. Dice la Biblia que nada tenemos que no lo hayamos recibido. Así es. O sea, la preparación que yo O sea, Dios está consciente soberanamente en lo que sí. tú eres fuerte y en lo que eres Exacto, débil. porque él Es fue que- que es que yo- porque él fue que te lo dio. Es que yo vuelvo y le digo, Ahí vámonos vamos. más para atrás, vámonos atrás de esa competencia. Ah, ok. Todo lo que pasó Jacob, ¿quién se lo hizo pasar? El Señor. Para después convertirlo en Israel. Fue Dios. O sea, Exactamente. esa competencia, ¿tú naciste con ella? No. Tú no naciste con ella. ¿Por qué Dios me hizo pasar todo este proceso para yo llegar aquí? Porque necesitaba que en ese recorrido tú recojas esas competencias. Claro. Dios te las da, Dios te capacita. No, Él no te elige porque Tenemos- tú tienes. Él te las da para que tú Para cumplas. que tú cumplas. Así es. Tenemos que diferenciar las Es el competencias, proceso. lo que son las competencias, esa capacidad de hacer, ¿verdad? Tenemos que diferenciarla de los talentos, que yo creo que desde que nosotros nacemos el Señor puso los talentos que iba a Sí, poner en esa cada uno capacidad conforme Dios a te la lo que a lo que él quería hacer. Ahora con digo yo, son nosotros. sinónimos talento y dones. No, ministerios. no son sinónimos, se parecen mucho, pero no son. Ok, no son- eso es lo mismo. Eso es importante. Los talentos, porque la gente, hago este aclarando, porque, señores, es ¿Tú eres muy bu- abogado? Sí, por Ok, favor. ok. De los tribunales. Es muy de los tribunales de la República. Ay. Es muy bonito cuando tú vas a un servicio dominical y hay un grupo de adolescentes que dedicaron su mañana y parte de su semana a ensayar para hacer una danza. Eso es muy bonito. Su música de fondo, eso es muy lindo. Pero eso no es un ministerio. Usted puede tener un talento para hacerlo, pero ese no es su ministerio, porque eso no. No, ahora le llaman ministerio a todo eso. No, eso no proviene de un don. No, son Entonces, por eso- habilidades. exacto, Habilidades que Dios te habilidades. permite. Expresión Entonces, corporal. habilidades Son de la habilidades. cabeza, Entonces, cuando la habilidades. Biblia habla de dones, ni siquiera menciona la música. No, porque los dones son los que sustentan los ministerios. Tú Sustentan los necesitas los ministerios. dones para ejercer el ¿Qué hacemos Para ejercer el entonces? ministerio. Ok, Entonces, usted una- tiene un talento O sea, en el algo, talento lo es natural, que Ok. viene contigo en tu ADN genético Vuelvo- natural vuelvo y a los lo que- dones son puede- espirituales. Yo Exacto, quiero porque volver con lo los que tú talentos- decías. Ruby Pérez nunca se ha convertido. Que tú Exacto. lo puedes hasta aprender. Pero porque tiene hay una gente voz. No, impresionante. Hay gente Jonathan. que no ¿verdad? nacieron Ok. para. Entonces, eso no es un don, eso es un talento, porque para tú tener un don tiene que serte dado por el espíritu. claro. Así Y es. si tú no tienes el espíritu, no puedes tener ¿Qué un don. hacemos con personas que están en el ministerio, que están en función, en talento, en ministerio, como tú quieras llamarle, pero nunca antes Como tuvieron la- ningún la- tipo de la preparación Biblia- o la competencia Biblia lo llama. de ninguna? Ocurre mucho. Prepararlo. Pedro, Jacobo, Juan, Tomás, ¿Cómo Andrés. explicamos ese caso entonces? Prepararlo, no, esos son personas que están de manera extemporánea en el ministerio. Y esas son las personas que en la mayor parte de los casos, los que no se preparan terminan en herejías. Porque tú no puedes pretender, si tú analizas la historia del nacimiento. No, de eso muchas- no es una regla, Pero eso no es una regla es general. que tampoco muchos podemos casos. descartar la preparación de esas personas en ese contexto. O sea, Partiendo del ejemplo de él, de que no están preparados. el hecho de que ellos Sí, no exacto. tuvieron una formación quizás como la tuvo Pablo, que se formó en la Torá y en Sí, muchas académicamente áreas. tenía una capacidad. Académicamente, no podemos decir que Pedro, que Tomás, que Juan, que ese grupo de apóstoles no fue preparado. De hecho, Pedro se siente aludido cuando dice que algunos con Pablo tenían problemas bien, con la... ok, nota pero- eso de Pedro, ¿eh? Pero es que ¿Tú recuerdas? Pablo un día lo ahí sentó a obró, Pedro ahí por favor. obró un tipo de preparación diferente. Exacto. Pablo se formó a los pies Yo- de Gamaliel, pero Pedro, Juan, Pero Santiago, no siempre Tomás así, duraron Judy, no 3 siempre años así. y medio Se formaron andando a los con el pies de maestro. Sí, pero Pedro venía de O ser sea, un celote. Incluso, Ser un tipo incluso, violento. Que se daba mucho incluso celote, su sí. preparación fue tal y su o sea, la marca que dejó Cristo en él fue tan evidente que cuando estaba en medio de la gente que ya En el estaban pretorio previo ahí. al juicio en el pretorio, le dijo, tú te pareces a él porque tú hablas como él. Claro. O sea, hubo una Dios preparación, lo no al nivel Jesucristo lo Gamaliel, marcó. pero sí hubo una marca de Cristo en ellos. Pero Claro. Pablo no había. No, pero tuvo el más Pedro- grande de los pedagogos Pedro con no él. había reconocido su elección. Cuando Pedro Así reconoció es. su elección fue en el momento especial de su llamado, que no fue cuando Jesús le dijo, deja el barco y sigue. Ah, pero no fue en el No, capítulo fue 21 de Juan que el hombre entendió bien. Fue cuando Dios le dijo, ¿me amas? Ah, bueno, capítulo 21 de Juan, para allá voy. Apacienta mis ovejas. Ahí es. Entonces, hay algunos estudiosos que establecen que Jesús le estaba diciendo, Pedro, tú me agapas
¿Cómo? El amor ágape. Ok. Y la primera respuesta de Pedro, sí, Señor, yo te fileo. Pedro estaba entendiendo que era el amor filial, por eso Dios Jesús mío, le pero repite. yo no sé qué es lo que me está Pedro, pasando Yo a no te mí. desayunó bien antes de salir. No, yo no me desayunaba si Ah, supiera. Pensé está que aquí me iba a guardar. Tú no eres de Boca Chica y tienes una teología, una escuela De teológica. Boca Chica, ¿no? De Boca Chica, bueno, pero. No, está bien, dale, Jonathan. Ni de Bonao tampoco. Oh, señor. Mira, porque los hombres buenos, las mujeres no lo quieren. No, espérate, dale, varón, no te quise desviar del. Sí, me sacaste ahí de mi concentración. Bien, entonces, cuando Jesús le repite, Pedro, tú me agapas, dice, Señor, yo te fileo, y Jesús vuelve y se lo repite la tercera vez. Entonces, donde Pedro entiende. Yo quiero que tú expliques, Jonathan, para que la gente que te ve, te escucha, entienda la diferencia de fileo y ágape. Bueno, estamos hablando del amor ágape, Y su se supone que es un manifestación. amor santo. Sí, porque hay mucha gente que no te El lo amor de entiende. Dios para con El nosotros. amor de Dios para con nosotros y de nosotros para con Dios. No hay un amor erótico. Por eso es que estos hijos del infierno Son blasfemos. Ay, que y andan por ahí. blasfemos que apoyan y promueven el movimiento LGTB han querido trastornar algunos textos bíblicos y donde la Biblia habla de amor, ese amor que había entre David y Jonatán, no era un amor erótico. Eso es toda una doctrina que hay hasta El iglesia amor ya que enseñando había eso. entre María Magdalena y Jesús no era un amor erótico que No, quieren no, establecer. en lo eso. absoluto. Entonces esas son doctrinas demoníacas que quieren torcer la Totalmente. verdad. Tampoco el amor que demoníacas. hubo con Ru y Noemí. Ese es No, otro porque tema. eran- Quieren venir con lesbianismo con ese tema. Exacto, quieren venir Y no con es esa- así. y esa no es la realidad. Ahora, el amor que el Señor nos dispensa es un amor santo, que nosotros no lo podemos entender con los conceptos humanos. Es un amor santo, Dios nos ama demasiado. Jonás no lo entendió y Dios se lo tuvo que explicar. Dice que yo lo hice, que yo lo hice. Cuando tú tienes algo ahí, yo tengo una perrita y anoche teníamos el presentimiento que había comido un veneno que le pusimos unos ratones que se están metiendo en el jardín. Oh, Dios mío. Y había una consternación entre todos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y llama a la veterinaria y no coge el teléfono y no está ahí. Y digo, dale leche. Y dale esto y dale lo otro, tratando de que... ¿Y aceite salvar, vegetal no ¿no? le dieron? ¿Aceite vegetal? No se me ocurrió. Yo le di todo Tenía que lo que me llegó consultar a al la mente. veterinálogo William. Claro. ¿Y se te fue? Le dio el limón partido en cruz. ¿Y se te fue? cruz. ¿O la salvaste? En cruz lo hiciste. Hola, ¿no? saludos. Sí, Limón en cruz. partido. Yo no sabía de eso. El Bicruz, salvé. pero el Bicruz está con Es nosotros que- hoy aquí. Es que yo no tengo constancia de si lo comió. Es que dejamos un asunto para un Pero animalito que están ¿falleció viniendo la al jardín. perrita o no se falleció? No, esa perra amaneció hoy más viva que todos los días. Ah, gloria a Dios. Ya. Pero le pusimos eso ahí, entonces la trancamos en un sitio y ya se salió no sé cómo. Y no encontramos el cebo, ¿verdad? Que era un pedacito de jamón, no lo encontramos y estábamos preocupados porque sabemos que ella es una traga. Ay, Dios mío. Entonces, eso nosotros con un perrito. Imagínate Dios con el nosotros. Señor le dice a Jonás, yo lo creé, yo amo a la gente de Nínive, por malo que ellos sean, yo los amo. Entonces la gente tiene que entender eso. Por eso cuando Pedro habla con Jesús, no habla ni de amor filial, no habla ni de amor erótico, habla de un amor ágape, que es un amor santo. Y cuando Pedro lo entendió, fue que Pedro entendió que había sido seleccionado por el Señor. Y después de ahí fue que Pedro fue gente. En una expresión muy dominicana. ¿no? Ese concepto no me encierra ni me coarta con relación a que hay personas que en un momento dado no tienen ningún tipo de preparación, ni tuvieron ningún proceso académico, ni saben leer ni escribir. Esa gente no están descartados para funciones, sino que Pero están... es no que- estamos diciendo eso, que son preparaciones totalmente Exacto. diferentes. Escucha a tu esposa, Dígale, varón. Judy, que la- Incluso usted la hay oye. gentes, incluso hay personas que Dios, Vamos a mandar mucho fuego. incluso en la vida no cristiana, los preparó. Hay gente que ha tenido una vida difícil sin ser cristiano. Yo no estoy hablando de la preparación dentro del evangelio, sino previo a eso. Hay gente que ha sufrido 30, 40 años en su vida y después que Dios lo trae al camino, entonces tú entiendes por qué Dios te hizo pasar tantas cosas en tu trayecto de vida. Tú vas a amar a la gente de manera diferente porque tú pasaste por ahí. Claro. Tú vas a entender a la gente de manera diferente porque tú pasaste por ahí. Tú vas a comprender a la mujer que fue maltratada porque tú pasaste por ahí. Tú vas a entender a la mujer que fue abandonada porque tú pasaste también por ahí. ¿Tú eras cristiana cuando eso? No, tú no eras cristiana cuando eso, porque Dios te preparó para ese momento. Así. O el hombre también. Claro. Señores, esto es libre. Sí, porque O el hay hombre mujeres también, con yo historia, también. y hombres también. Porque es que yo siempre estoy a la defensa. Hablé desde mi... No podemos darle paso al Pero mira, es empoderamiento. interesante. Judy Antes no de que está usted, empoderada, antes de que así usted diga, pastor, hoy yo me siento así. Sabes que tenía varios días sin venir y tengo muchas cosas que tengo que... Si tú hacer. estás desahogándote. Sí, desahogándome. No, te estamos dando el chance. Y me están, de verdad, me están dando el Sé chance. libre, levanta tu mano Mira, conmigo y repite. Es interesante en función de lo que establece, Judy. sí, que hay personas que son preparados antes, como ella dice. Tenemos el caso de la samaritana. Ok.
la única preparación desde el punto de vista espiritual que vemos en la samaritana es cuando Dios le dice, abandona tus pecados. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, ella le dice la verdad, no ella le dice Ella la fue verdad. honesta. Pero Jesús se lo pregunta con propósito. Sí. Claro. Que ella llegue a la conclusión de que está llevando una vida desordenada. Sí. Entonces, técnicamente, Jesús le dijo, ordena tu vida que te quiero usar. Ay, fue tremendo como Jesús usó a la mujer samaritana. Sí. Es lo que le digo, Como mira que ahí donde no inmediatamente hay, salió a predicar. mira ahí donde no hay palabra. un lapso de preparación ni de La proceso, preparación fue estuvo antes, inmediato. como dice Judy. Judy, Pero en la todo, preparación estuvo sé antes. que la experiencia de la vida. Que él no tiene, Oye, ella no que recibió yo no una quiero entender, preparación. yo no quiero entender. Claro, porque es una, Vamos con una varita. es que no una varita. preparación. Esto va a Cuando seguir él- para la cuando casa. ella vino a Sí. Cristo, Dios la preparó antes de Antes su de. conversión. Cuando Pero ella la se convirtió, preparó ya para tenía eso. una preparación para Por hacer eso- cosas que Exactamente. Por eso es que Disculpe, hablamos- déjeme hablar, pastor, aquí, caramba, por- siga, profesor. Por eso es que hablamos de la elección. Así es. O sea, Dios te eligió a ti en un momento que tú no sabes. Tú no sabes cuándo Dios te eligió. Pero en ese lazo de la elección al llamado, ¿verdad? Te hizo una preparación. ¿Qué le dijo Gedeón al ángel? El ángel le dice, hombre forzado y valiente, ve con esta tu fuerza, tú salvarás al pueblo. ¿De qué tú me estás hablando? ¿Cuál fuerza? Pues si yo tuviera fuerza, yo no estuviera aquí escondido. Un hombre más cobarde que la gallina. Sí, pero lo Pero estaba haciendo. Dios sabía. Hay que Óyeme, reconocerle el eso. único Claro. que estaba escondido, ¿verdad? Sí. Pero recogiendo el trigo en el patio, sabiendo que estaban los enemigos por ahí, Corrió Era un él. riesgo, corrió un Sí, riesgo. así es. corriendo ese riesgo, era él. Previsor. O sea, de una manera, ni él mismo sabía que Dios lo había preparado para el momento. Es lo Entonces, que Dios te entre él y prepara, César no sabe cuál Dios te tenía más prepara, miedo. los procesos que Dios te deja pasar te preparan para el momento del llamado, para el momento de la posición, que es mucho más allá. Señores, estos líderes eternos, tenemos hoy una invitada especial, a Judith, la esposa de nuestro amado pastor Malaquías, y estamos trabajando el tema de la elección. Se ve más hermoso aquí hoy. Lo noto ¿Viste? está más joven. Sí, Ay, sí, me claro, dañé. claro. Detrás de un gran hombre. Hay una mujer superior.